pedirle al Señor, como siempre, la costumbre que tenemos, que nos dirija en este momento, que nos ministre con su palabra, que vivifique al hermano o la hermana que está caído, que está sufriendo persecución por la causa de Cristo. Amén. Ese es el tema que vamos a cubrir en el día de hoy. Si veáis su buqueo, el título es Bienaventurados los que padecen persecución. Y la razón por qué he escogido este texto es porque la semana que viene es la costumbre de nosotros aquí en la iglesia que reconocemos el Día de los Santos, ¿verdad? Donde hablamos acerca de los mártires, ¿verdad?, de la iglesia. Y quiero comenzar en el día de hoy con estos versículos, con estos pasajes, ¿verdad?, para prepararnos para la semana que viene, que vamos a entrar de lleno en este tema, ¿okay?, del sufrimiento. Pero vamos a comenzar hoy con la palabra de Dios y con oración. Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos en este momento. Padre, tú sabes todas las cosas y yo vengo delante de ti pidiéndote por favor que tú me llenes de tu Santo Espíritu, Señor. Tú conoces la situación, tú conoces mi corazón, tú conoces las batallas, Padre Celestial, de cada uno de nosotros que estamos presentes en el día de hoy. Que te pido, Señor, es que tú luches por nosotros, Señor. Que te pido, Señor, es que tú seas glorificado en medio de estas tormentas que estamos pasando cada uno de nosotros, Señor. Que te pido, Señor, es que tú nos mantengas a nosotros, Padre Santo, agarrados por la mano, Padre Celestial. Tú sabes que nuestra mente y nuestro corazón a veces desea tirar la toalla, pero el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros nunca nos dejará hacer eso, Señor. Te glorificamos, Jesucristo, porque sabemos que cuando pasamos por dificultades, cuando somos perseguidos por la justicia, cuando somos perseguidos por tu causa, tenemos unión contigo. Y en esto nos gloriamos, Señor. Yo te pido no solamente por los hermanos que están pasando por dificultades aquí en este momento, pero también por los hermanos y hermanas en Cristo alrededor del mundo que están siendo marginados, que están siendo perseguidos, que lamentablemente algunos hasta el punto de la muerte están siendo perseguidos porque te aman a ti y tu palabra, Señor. Oro por ellos, oro por sus familias, por sus niños, Señor, que tú los cubras con tu gracia, Señor, y que tú los fortalezcas diariamente con tu palabra, Señor. Que se haga tu gloria en el día de hoy. Te amamos, Jesucristo, y pedimos estas cosas en tu dulce nombre. Amén. En Mateo capítulo 10, versículo 24, la palabra de Dios dice así: el discípulo, que es la palabra matetes, no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Levante la mano si eres discípulo de Jesucristo. Entiendan esto, que si somos discípulos de Jesucristo, vamos a padecer de persecución. Si Cristo fue perseguido, si Cristo fue maltratado, si nuestro Salvador Jesucristo fue burlado, crucificado, ¿cómo podemos nosotros esperar algo distinto? Lo que le hicieron a nuestro Maestro, lo que le hicieron a nuestro Salvador, también lo van a hacer a nosotros. John Fox, en su famoso libro titulado El libro de los mártires, nos cuenta el precio que los primeros discípulos tuvieron que pagar por seguir los pasos de Jesucristo. Esteban fue echado afuera de la ciudad y apedreado hasta la muerte. Jacobo el mayor fue decapitado. Felipe crucificado. Jacobo el menor lapidado hasta la muerte. Matías apedreado y luego decapitado. Andrés fue crucificado y dejado colgado en la cruz durante 3 días. Pedro fue crucificado al revés. Pablo fue decapitado por Nerón en Roma. Judas, el hermano de Jacobo, fue crucificado. Bartolomé, golpeado hasta la muerte con palos. Tomás fue lanzado a la muerte. Simón el Celote fue crucificado y Juan exiliado a Patmos y murió como un prisionero. Una vez más, mis queridos hermanos, les repito,
que el discípulo no es más que el maestro, ni el siervo más que el Señor. En el texto del día de hoy se encuentra en Mateo capítulo 5, todo el mundo ahí en su bosquejo, en Mateo capítulo 5, y este capítulo es conocido, o estos capítulos 5, 6, 7, son conocidos como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte fue predicado por Jesucristo, el predicador de predicadores, Dios en la carne, el mejor sermón predicado en toda la historia. Y en el día de hoy nos vamos a enfocar en las bienaventuranzas, que son capítulo 5, versículos del 1 al 12, pero específicamente vamos a ver versículos del 12 hasta del 10 al 12. Pero quiero que antes que entremos de lleno a esos versículos, que leamos estas bienaventuranzas comenzando en el versículo 1. Todo el mundo, por favor, Mateo capítulo 5, empezando en el versículo 1. Dice así: cuando vio la multitud, Jesucristo hablando, subió al monte, y al sentarse él, se le acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurado. Bienaventurado, esa palabra literalmente significa feliz o grandemente bendecido. Bienaventurados, como dice aquí, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, bienaventurados los que reconocen su bancarrota espiritual, porque de ellos será el reino de los cielos. Continúa el versículo 4. Bienaventurados aquellos que lloran, porque ellos serán consolados. Estos son aquellos que lloran porque reconocen su pecado, reconocen su bancarrota espiritual, reconocen que su pecado los separa de Dios y están hartos de su pecado. Bienaventurados esos, los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos son aquellos que son humildes. La persona mansa es la persona que tiene poder bajo control. La persona mansa, hermanos y hermanas, es la persona que puede hacerte daño pero no lo hace. Que tienes cosas contra ti pero no lo hace. Poder bajo control. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En otras palabras, bienaventurados aquellos que andan buscando la santidad. En Hebreos capítulo 12, versículo 4 dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y número 9, versículo 9. Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, una pregunta: ¿cuántos de ustedes piensan que el mundo sería mejor si estuviera lleno de personas como estas? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes piensan que el mundo sería mejor con personas que reconocen su pecado? Con personas que están quebrantadas por su pecado, por personas que son humildes, por personas que tienen hambre y sed por justicia, por personas que son misericordiosas. Imagínate si el mundo estuviera lleno de personas que están limpias de corazón, personas que están buscando constantemente hacer el paz. Pregunta: ¿el mundo sería un mejor mundo, sí o no? Sin embargo, los versículos que vamos a cubrir en el día de hoy nos dicen que el mundo, en vez de aceptar y en vez de amar este tipo de personas, lo que hace es perseguirlos y matarlos. Perseguirlos y matarlos. ¿Por qué? Porque las cosas que acabamos de leer solamente son producidas en el corazón que ha sido renovado. Estas cosas que acabamos de leer solamente pueden ser realidades en la vida de la persona que ha sido perdonado de sus pecados, la persona que es salva. Y la persona que es salva es la persona que ha salido de la oscuridad,
y que ahora anda en la luz. La persona que es salva es la persona que tiene la luz del mundo, Jesucristo, adentro de él o de ella. ¿Qué significa esto? Que el resultado de eso va a ser persecución. ¿Por qué? Porque la luz vino al mundo y el mundo odió la luz. El mundo, en vez de reconocer la luz como Dios, el mundo, en vez de arrepentirse de sus pecados, lo que hizo fue crucificaron a la luz del mundo. Y si crucificaron a la luz del mundo y la luz del mundo vive adentro de nosotros, nosotros como hijos de Dios también seremos perseguidos, también vamos a ser burlados, y posiblemente, si le place a Dios, es posible que hasta llegue el punto y hasta que nos maten. Pero escucha lo que dice aquí, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por la causa de ¿qué? Eso es muy importante. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seráis cuando por mi causa os insulten, os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegre. Wow. Bájame eso un poco, por favor. Gozaos y alegres, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes de vosotros. Estos versículos que vamos a estudiar en el día de hoy, quiero que primeramente veamos, punto número 1 ahí en su bosquejo, la causa detrás de la persecución. La causa detrás de la persecución. En Mateo capítulo 5, versículo 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por la causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Primeramente, subraya la palabra bienaventurado. Como dije anteriormente, esta palabra literalmente significa ser feliz, espiritualmente próspero, ¿ok? Espiritualmente próspero. Ahora, cuando yo leo, o cuando acabamos de leer aquí las bienaventuranzas, los primeros versículos, lo que dice es que bienaventurados los que son pobres en espíritu, amén. Los que lloran, los que son mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los hacedores de paz. Yo entiendo que el tener esas características es algo que debe llenar mi corazón de felicidad, amén. Yo quiero ser una persona que reconoce su pecado. Yo quiero ser una persona que esté quebrantada por mi pecado. Yo quiero ser una persona que tiene sed de justicia. Yo quiero ser misericordioso. Yo quiero tener un corazón limpio. Yo quiero ser hacedor de paz. Pero lo que dice en el versículo 10 es: bienaventurado, feliz, y considérate tú mismo como espiritualmente próspero si padeces persecución. ¿Y cuántos de ustedes desean verdaderamente ser perseguidos? ¿Y cuántos de nosotros verdaderamente deseamos ser marginalized en este mundo? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente deseamos el que nos boten del trabajo por nuestra fe? Tener conflictos entre familias por nuestra fe. ¿Cuántos de nosotros deseamos verdaderamente el ser crucificado, en que nos metan en la cárcel por nuestra fe? Nadie desea eso. Sin embargo, la palabra de Dios dice: bienaventurados, felices, considérense espiritualmente prósperos si padecen persecuciones por la causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. También vemos la palabra aquí, persecución. Esta palabra significa perseguir, acosar, irritar o presionar a alguien con la intención de hacerle daño. Hay muchas personas, lamentablemente, en este mundo que desean hacerle daño al cristiano y al cuerpo de Cristo. Pero déjame hacer una pregunta. ¿Quién son los enemigos del cristianismo radical? Te pregunto, ¿quién o quiénes son los enemigos del cristianismo radical? Digo cristianismo radical por esta razón. Porque nosotros vivimos en una cultura donde todo el mundo, casi todo el mundo, profesa ser cristiano. Y sabemos que esto no es el caso. ¿Y cuántas veces han visto
artistas, músicos, personas, atletas y cosas así, personas que sabemos porque lo hemos visto con su vida, hemos escuchado reportes, hemos visto cosas que han hecho en su vida y nos damos cuenta que no son cristianos, y muchas veces ellos van a these award ceremonies, right? And maybe they won the MVP award, or they won an award for their movie, or an award for their music, y lo primero que hacen cuando llegan a la tarima es darle gracias a Dios. Antes de todo, quiero darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en mi vida. Sin embargo, la música tuya está completamente contra lo que dice la palabra de Dios. Quieres darle gracias a Dios, sin embargo, la película tuya, tú saliste desnudo o desnuda. Dale gracias a Dios cuando pasas todo el tiempo haciendo cosas que no debes hacer, cuando pasas todo el tiempo quebrantando la ley de Dios y tú te llamas cristiano. Es un gran problema. Nosotros vemos esto constantemente. Eso sí, hay una diferencia. Cuando yo hablo acerca del cristianismo radical, lo que simplemente estoy diciendo aquí, cristianos que están dispuestos a seguir los pasos de Jesucristo. Eso es todo. Cristianos que leen la Biblia, entienden lo que la Biblia dice a través del Espíritu Santo, dicen, tú sabes qué, yo estoy mal, la Biblia está bien. Siempre la Biblia está bien. Personas que están conformes, en vivir conforme al mundo, sino que quieren vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Quiénes son los enemigos del cristianismo radical? Primeramente, los hombres que son amantes de las y sus gobiernos y sistemas seculares. Los hombres que son amantes de las tinieblas y sus gobiernos y sistemas seculares. En Juan capítulo 3, versículo del 19 al 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, subraye luz. La luz vino al mundo. ¿Dónde vino la luz? Al mundo. Y los hombres amaron las tinieblas que la luz. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Jesucristo vino a este mundo y el mundo, como dice aquí, amaron más su estilo de vida. Amaron más su forma de pensar. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No solamente eran malas, son malas y siempre serán malas hasta que Jesucristo venga. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Por qué? Porque la luz revela lo que está dentro del corazón. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas. Nosotros vivimos en un mundo de oscuridad. Jesucristo, Dios en la carne, vino a este mundo y fue rechazado por este mundo. Si nosotros como hijos de Dios nos proponemos a vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿qué tú crees que te va a pasar a ti? Si persiguieron a Jesucristo, el Hijo de Dios, si persiguieron a Jesucristo, el Hijo de Dios cuyo nunca hubo pecado, ¿cómo es posible que no te vayan a perseguir a ti? ¿Cómo es posible que no me vayan a perseguir a mí? Continuamos con los enemigos del cristianismo radical. Otro enemigo son todos los gobiernos y sistemas de este mundo. Todos los gobiernos, repito eso, todos los gobiernos y sistemas de este mundo son enemigos de Cristo, su palabra y sus discípulos. Todos. No hay ningún gobierno en este mundo que exalte el nombre de Jesucristo en su totalidad. Hay muchos gobiernos que usan a Jesucristo, que usan la palabra de Dios para ganarse los votos de las personas, pero no hay ningún sistema o gobierno en este mundo que verdaderamente ame a Jesucristo con todo su corazón, cuyo deseo es exaltar el nombre de Jesucristo y su palabra. Eso no existe. Obviamente, algunos gobiernos y sistemas seculares han perseguido a la iglesia de Cristo más que otros, y sabemos que eso es así. Los gobiernos comunistas, muchos dictadores, como el dictador de Corea del Norte, sabemos que cristianos han sido perseguidos en estos sistemas, ¿verdad?
Pero hermanos, por favor, no se olviden lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. Y es simple, si eres hijo o hija de Dios. Esto es lo que dice: mas nuestra ciudadanía está donde? En los cielos. El Rey mío no vive en la tierra. El que decide en mi vida lo que es correcto y lo que no es correcto, no vive en la tierra. El que determina lo que es correcto y lo que no es correcto, no quiere mi voto, lo que él quiere es mi vida. Y por la gracia de Dios, muchos de nosotros, sino casi todos que estamos aquí, hemos sido salvos. Porque nuestro Salvador Jesucristo nos ha escogido, nos ha liberado. Mi lealtad no es para ningún gobierno ni para ningún sistema de este mundo. Mi lealtad, nuestra lealtad, debe ser solamente y exclusivamente para Jesucristo y su reino. Te garantizo una cosa: si verdaderamente vivimos de esta manera en este mundo, vamos a ser perseguidos. Si nuestro objetivo para vivir es simplemente glorificar el nombre de Jesucristo, vamos a ser perseguidos. ¿Por qué? Porque este mundo es un mundo de oscuridad. Y cuando el Salvador del mundo vino a este mundo, el mundo lo odió a él. Y por resultado también nos odiarán a nosotros. El tercer enemigo del cristiano radical, pienso yo también que puede ser los de su propio hogar. Los de su propio hogar. Nuestros hijos, esposos, esposas, mamá, papá, suegros, suegras, ellos también pueden ser nuestros enemigos. En Mateo capítulo 10, todo el mundo mire ahí, Mateo capítulo 10, versículo del 34 al 36. Esto es lo que dice en este pasaje. Jesucristo dice: no pienséis que he venido para traer paz en la tierra. Jesucristo está hablando en este momento. Escuche por favor, no piense que Jesucristo ha venido a este mundo simplemente para traer paz en la tierra. Yo sé que Jesucristo es the Prince of Peace, el príncipe de paz. Amén. Eso es así. Pero Jesucristo es un príncipe, ¿dónde? En el cielo. Amén. En el cielo Él es un príncipe. En el cielo Jesucristo es un rey. En el cielo Él es completamente adorado y glorificado. Aquí no. En el cielo nosotros no vamos a ser perseguidos. Amén. En el cielo no va a haber tristeza. Amén. En el cielo no va a haber conflictos relacionales, ¿verdad que no? Pero aquí sí. No pienses que he venido para traer paz en la tierra. No he venido para traer paz, sino que la espada. Palabra difícil de entender, palabra difícil de aceptar, pero estas son palabras de Jesucristo. Sabemos que la palabra de Dios no se va a contradecir. ¿Qué significa esto de la paz? Porque Jesucristo claramente nos dice a nosotros que no debemos vivir vidas de violencias. If you live by the sword, you die by the sword, ¿verdad? What we see in the message of Jesus Christ is a non-violent message, ¿ok? De no violencia. Jesucristo no era el tipo de persona que se vengaba él mismo. La palabra de Dios claramente dice: venganza es de quién, de Dios, no de nosotros. ¿Jesucristo acaso es una persona violenta? Of course not. ¿Qué está diciendo? Tú sabes que una espada es un instrumento que puede dividir cosas. Yo no tengo una espada en la casa, pero sí tengo cuchillos en la casa. Y cuando yo afilo mi cuchillo para cortar una carne, fácilmente yo puedo dividir esa carne en muchos pedazos. La espada es un instrumento que divide. Jesucristo es una persona que divide. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la luz del mundo. Porque Jesucristo, lo que le agrada a Jesucristo es que tú y yo vivamos vidas santas, que estemos detrás de la justicia. Y este mundo no.
No solamente eso, pero también sabemos que la palabra de Dios dice claramente que la palabra de Dios es una espada. La palabra de Dios es altamente ofensiva para muchas personas en este mundo. Esas personas que están en oscuridad, las personas que no aman a Jesucristo, las personas que no ven que la palabra de Dios es verdad absoluta. Para esas personas, la palabra de Dios, esa espada, divide muchas personas. Continuemos aquí con el pasaje. Dice, no penséis que he venido para traer paz en la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en distinción al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Versículo 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Siempre y cuando seamos perseguidos por la justicia y por la causa de Jesucristo. No porque eres mala persona. Not because you're a jerk. Ahora, continuamos con esta pregunta de quiénes son los enemigos del cristianismo radical. Número 2, ahí en su bosquejo, pienso yo que también los cristianos culturales y la gente religiosa adentro de la iglesia son enemigos del cristianismo radical. En mi experiencia, yo he recibido más persecución adentro de la iglesia que afuera de la iglesia. Yo he tenido más conflictos con personas adentro de la iglesia que afuera de la iglesia. Yo sé que últimamente Dios es el que juzga los corazones del hombre. Amén. Pero lo he vivido en mi vida. A través de los años como pastor de joven, hay cosas que la cultura dice que son aceptables, que muchos jóvenes hacen, pero sin embargo la Biblia está en contra de eso. Y por muchos años yo he tenido que alinearme con lo que dice la palabra, porque una vez más, la palabra es verdad absoluta. Let every man be a liar and God be true. Y he tenido encontronazos, desacuerdos. Personas se han ido, han tratado de hablar mal de uno, simplemente porque he decidido seguir lo que dice la palabra de Dios y no dejar que la cultura vaya a dictar lo que vamos a hacer adentro de su casa. Martin Lloyd-Jones nos habla acerca de la persecución de creyentes adentro de la iglesia por cristianos culturales y nominales. Lloyd-Jones dijo esto: como son perseguidos por personas nominales y religiosas. Esta fue también la historia de los padres puritanos. Y esta es la enseñanza de la Biblia. Y ha sido corroborada por la historia de la iglesia que la persecución puede venir no solamente desde afuera, sino también desde adentro. Hay ideas de cristianismo muy alejadas del Nuevo Testamento que muchos mantienen. Y eso es lo que pasa. Hay muchas personas adentro de la iglesia que tienen ideas acerca del cristianismo que son muy alejadas de lo que dice la palabra de Dios. Otras palabras, no vienen de la Biblia. Esas formas de pensar no son bíblicas, son mundanas. Y quieren traer ese pensamiento mundano adentro de la iglesia. Y por eso hay este conflicto entre cristianos verdaderos y esos cristianos nominales adentro del cuerpo de Cristo. Él continúa diciendo esto: hay ideas del cristianismo muy alejadas del Nuevo Testamento que muchos mantienen y que les hacen perseguir a quienes intentan con sinceridad y verdad seguir el Señor Jesucristo por el camino angosto. El cristianismo formal es a menudo el mayor enemigo de la fe pura. Y eso sucede en el día de hoy. Y si no tenemos cuidado, puede suceder adentro de nuestra iglesia. Porque te lo voy a decir, hay personas que desean hacerle daño al cuerpo de Cristo. Hay personas que todavía tienen una mente no regenerada.
Personas que claman ser creyentes, pero verdaderamente no lo son. Que vienen con pensamientos y filosofías del mundo y quieren meterlas adentro de la iglesia. Y eso no puede suceder. Y por eso vamos a ser perseguidos. And they're gonna brand us as being intolerant, as not being sensitive, as not being loving. And the problem that they have is that they don't understand that we are loving. The problem is that we love God and His Word more than we love anything else. And there's the problem. Escuche lo que dice aquí Mateo capítulo 7. Hablando acerca del camino angosto. Entren por la puerta estrecha. ¿Cuántos de ustedes han entrado por esa puerta? Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Y son qué? Muchos los que entran por ella. Es ancha, espaciosa, que lleva a la perdición. Mucha gente anda en ese camino porque ese camino es con la corriente, no es en contra de la corriente. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. Simplemente enjoy the ride. Más bien podemos decir que el ser humano nace en ese camino. Es por la gracia de Dios que hoy, si estás en Cristo, estamos en el camino estrecho. Escucha lo que dice, versículo 14. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Esa palabra angosto es importante porque lo que eso significa es un camino difícil. El camino que lleva a la vida es un camino difícil. Escuche, la salvación es gratis. Amén. Uno no puede ganarse la salvación. Cristo salva al quien quiere salvar. Amén. God the Father draws whoever He pleases to the Son. But once you are in that road, en el momento que tú estás en ese camino, que tú entras por esa puerta, sabemos muy bien que el camino es un camino muy difícil, porque primeramente va en contra del sistema del mundo. Segundo, va en contra de la carne. Es un camino muy difícil, pero este fue el camino que caminó Jesucristo. Y como discípulo de Jesucristo, yo quiero asegurarme que estoy caminando en el mismo camino. Continuamos, Mateo capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por la causa de ¿qué? De justicia. Es importante ahora notar la causa de la persecución en este versículo. La causa de la persecución en este versículo simplemente es la justicia. Ahora, para ponerlos en términos prácticos, podemos decir que esta palabra justicia literalmente significa que somos perseguidos por el hacer lo correcto. Somos perseguidos por amar a Dios. Somos perseguidos por obedecer lo que dice la Escritura. Vivimos conforme a la voluntad de Dios. Somos seguidores de Jesucristo. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 12, la palabra de Dios dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si tú quieres seguir los pasos de Jesucristo, una vez más, lo vemos aquí en la palabra de Dios, hermanos, que si deseamos vivir piadosamente en Cristo Jesús, si decidimos, si nos proponemos a seguir los caminos de Jesucristo, a entregar nuestra vida completamente a Jesucristo y decirle a Dios: Dios, haz conmigo lo que tú quieras, lo que va a pasar es que vamos a perecer, que padecerán persecución. Hermanos, si somos perseguidos por la causa de justicia, esto significa que por la gracia de Dios hemos sido justificados. Y si hemos sido justificados, esto significa que ya hemos sido declarados justos. Y si ya hemos sido declarados justos, esto significa que estamos vestidos con la justicia de Cristo. Es bueno el vivir por la justicia. Es bueno el vivir conforme a la voluntad de Dios. Más bien puedo decir esto: el verdadero cristiano no puede hacer ninguna otra cosa sino eso.
El deseo de obedecerlo a Él. ¿Por qué? Porque Cristo lo dio todo por mí. Escuche, hermano, por favor escuche, no se duerma. Porque la realidad del caso es que son muy pocas las personas que están presentes, and I almost guarantee you this, que son perseguidos. La mayor parte de nosotros pasamos una vida entera sin persecución de ninguna clase. En este mundo. ¿Y cómo es posible? ¿Acaso nunca sales de la casa? ¿Ah? Te pregunto. La única manera que tú y yo no vamos a sentir, a experimentar esa persecución en este mundo es esto: si somos como el mundo. Somos perseguidos, hermanos, porque amamos a Cristo, porque amamos a su palabra y nos proponemos a obedecerla gozosamente. Escuche, la razón por la cual tú y yo somos bienaventurados cuando somos perseguidos es porque somos perseguidos por la causa de justicia, no por la ausencia de ella. Es por la causa de justicia, por el amor que yo le tengo a Jesucristo, por el amor que yo le tengo a la palabra. Hermano, simplemente hay cosas que yo no puedo hacer. Si tú me pides que yo haga esto y lo otro para mantener la paz, y esto y lo otro significa que yo voy a estar pecando contra Dios, yo no puedo hacer eso. Yo he decidido, y yo sé que muchos de ustedes también han decidido, hacer lo que es correcto delante de los ojos de Dios, cueste lo que cueste y pase lo que pase, porque la gracia de Dios siempre será suficiente para sus hijos. Yo prefiero llegar al cielo en pedazos y obedecer la palabra de Dios que llegar al cielo entero y estar avergonzado. Pero yo quiero vivir en paz, pastor. No, ¿acaso la palabra de Dios no dice que tenemos que tener paz con las personas a nuestro alrededor? Sí, but at what cost? Yo no sé de ustedes, pero yo estoy dispuesto a sufrir lo que sea por el resto de mi vida, por lo que es correcto delante de los ojos de Dios. El cristiano, hermano, que es perseguido por la causa de justicia, es un cristiano, como dice Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 27. Esto es lo que dice aquí. Dice, el cristiano es el cristiano que se procura por tener una conducta digna del evangelio de Cristo. En otras palabras, que la conducta mía es una conducta que es conforme a lo que dice la palabra de Dios. Que la manera en que yo vivo le agrada al Señor, que la manera en que yo vivo le da alegría a mi Señor. Yo tengo que procurarme de tener esa conducta digna. ¿Cómo puedo ser yo digno del evangelio de Cristo si no estoy dispuesto a sufrir por el evangelio de Cristo? Escuche. Si deseamos vivir vidas justas, seremos perseguidos como el justo. En Juan capítulo 15, todo el mundo ahí, por favor, en su bosquejo, versículo del 18 al 20, dice: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. That's good news, amén. O sea, si el mundo me odia a mí, sepan esto, que a mí el mundo ya me ha odiado. Si fueran del mundo, el mundo amaría a los suyos. Por eso es que yo no quiero que todo el mundo me ame a mí. Si todo el mundo me ama a mí, yo tengo un problema. Ahora, a la misma manera, yo no quiero que la gente me odie a mí porque soy una persona mala. ¿Me entienden? Yo no quiero tener problemas con la gente de afuera porque yo los maltrato a ellos. Yo no quiero tener problemas con mi jefe porque soy un empleado pésimo, porque llego tarde y me voy temprano, porque soy vago. ¿Ustedes me entienden? Y hay muchos cristianos que tienen muchos problemas simplemente porque no están haciendo las cosas bien. Pero también hay otros cristianos por ahí que sí están haciendo lo correcto y están siendo perseguidos por este mundo,
Volvemos una vez más, si fueran del mundo, el mundo amaría a los suyos, pero ya no son del mundo, por la gracia de Dios ya yo no soy, muchos de ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí del mundo. Quien Cristo me ha elegido del mundo, y por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de las palabras que yo les he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Y si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y si han guardado mis palabras, también guarden la de ustedes. Gloria a Dios por ese pasaje. Continuamos la exposición aquí, Mateo capítulo 5, versículo 10. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por la causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Subraya la palabra ellos, hermanos. La palabra ellos se refiere a todos aquellos que han nacido de nuevo, obviamente. La palabra ellos se refiere a los cristianos, a los santos, a los elegidos, a los creyentes, a todo aquel que ha nacido de nuevo. Pero también vemos esta palabra es. Una vez más, porque de ellos es. Esa palabra es también es muy importante, porque esta palabra está en el tiempo presente, que significa que el reino de los cielos, ¿ok?, será por siempre nuestra posesión. Por siempre será nuestra posesión. Y todas las bendiciones que esperan el futuro reino por la gracia de Dios y ya están siendo experimentadas por los ciudadanos del reino. Estamos experimentando eso en este momento. La única diferencia será, hermanos, que la experiencia del reino será más alto, más puro y más glorioso en los siglos venideros. Spurgeon habla acerca de esta situación que le pasó a él durante su ministerio. Quiero compartir esto con ustedes. En un momento de su vida, el predicador británico Charles Spurgeon fue tan intensamente criticado que se deprimió profundamente. Entonces, su esposa imprimió esa bienaventuranza junto con las otras 7 en una hoja grande de papel y lo colocó sobre su cama. Lo primero que veía Spurgeon en la mañana y lo último que leía en la noche fue la gloriosa promesa de nuestro Salvador Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo del 10 al 12. Y esto era lo que Spurgeon diariamente leía antes de dormirse y cuando se despertaba. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia. Yo imagino a la esposa de Spurgeon diciéndole: amado esposo, te están persiguiendo no porque tú eres una mala persona, te están persiguiendo por la causa de Jesucristo, chico. Anímate, esposo mío. Coge ánimo, chico. Porque de ellos será el reino de los cielos. Esposo mío, pon la mente en el lugar correcto. Analiza bien esto. Tuyo es el reino de los cielos. Que se queden ellos con todo esto. Bienaventurados serás cuando por mi causa, esposo Spurgeon, por la causa de Jesucristo, tú eres un predicador del evangelio de Jesucristo, te están persiguiendo a ti por la causa, por el nombre precioso de Jesucristo. Te van a perseguir, te van a hablar todas cosas malas contra ti, van a mentir, pero gozaos y alegres, Spurgeon, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Es posible que nosotros también necesitemos poner esos versículos en algún lugar en nuestro cuarto. Ahora, hemos visto, hermanos, punto número 1, la causa detrás de la persecución. Punto número 3, 3 tipos de persecuciones que todo creyente posiblemente pueda experimentar por la causa de Cristo. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 12, una vez más: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. De acuerdo con lo que dice en Mateo capítulo 5 versículo 11, el creyente probablemente experimentará estos 3 tipos de persecuciones mientras viva en el mundo. Primeramente, es posible que el creyente experimente persecución verbal. Mateo 5:11 dice: bienaventurados seráis cuando por mi causa os ¿qué? Insulten. Subraya esa palabra insulten, por favor. La palabra insulten en el griego se traduce a onidizo, que significa asaltar con palabras abusivas,
humillar o burlarse de otros con intenciones de avergonzarlo. Esta palabra onidizo también se encuentra en Mateo capítulo 27, versículo 44, cuando los ladrones insultaban a Jesucristo cuando estaba en la cruz. Ahí todo el mundo en su boquejo. Mateo 27, 44, aquí vemos esa palabra onidizo. También los ladrones que estaban crucificados con él lo injuriaban, onidizo, esa es la palabra ahí, onidizo, de la misma manera. Estaban diciendo todas cosas feas, todas cosas falsas contra él, tratando de burlarse de él con la intención de herirlo, de abusar de él. Spurgeon dice aquí: las crueles burlas cortan más profundo que la carne. La lengua corta el hueso y sus heridas son difíciles de curar. El refrán es en inglés que dice: sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Sabemos que es una mentira. Las palabras verdaderamente hieren a las personas. Y si somos cristianos, muchas personas nos van a tratar de perseguir verbalmente, de herirnos verbalmente. Pero mire aquí lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Todo el mundo. Yo no sé si está en su bosquejo o no. ¿Está en el bosquejo? Ok, pero búsquelo en su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Todo el mundo, por favor, lo vamos a leer juntos porque este pasaje es un pasaje muy especial que nos puede llenar de aliento a nosotros, especialmente cuando nos estén persiguiendo verbalmente. 4:14. La palabra de Dios dice así. Primera de Pedro 4:14. Dichosos o felices ustedes si alguien los insulta. Ahí está la palabra onidizo. Por causa de Cristo. Porque el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes. Dichoso eres, feliz eres cuando alguien, ¿verdad? Cuando los insultan, cuando la gente te insulta a ti, usando palabras feas para burlarte de ti, para hacerte daño a ti por la causa de Cristo. Sepan esto, que el Espíritu glorioso de Dios estará sobre ustedes. La gracia de Dios estará sobre ti. ¿Para qué? Para no responderle a ellos de la misma manera. Porque muchas veces ellos hacen esto con la intención de bajarnos al mismo nivel de ellos. Que el Señor nos libre de eso. Punto B. Es posible que el creyente también experimente persecución física. Bienaventurados seráis cuando por mi causa os insulten, os persigan. Subraya la palabra persigan. Esa palabra se traduce en el griego a dioko, que significa seguir a algo o a alguien con la intención de hacerle daño. La imagen aquí es la de un perro de caza persiguiendo a su presa. Hay personas en este mundo que persiguen a cristianos de esa manera. Nosotros somos la presa de ellos y nos persiguen como estos perros. Ahora, pienso yo pensando cuando estaba meditando en esta palabra, pienso yo que Hechos capítulo 9 nos da un buen ejemplo de esto. Nos da un buen ejemplo de una persona en la Biblia que perseguía a la iglesia como estos perros. Esa persona era Saúl of Tarsus, antes de ser Pablo. Escucha lo que dice aquí. Entonces Saulo, respirando aún amenazas y homicidios contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco. Escucha aquí, con el fin de llevar presos a Jerusalén a cualquiera que hallara del camino, otros cristianos, fuera hombre o mujer. Aquí vemos a Saulo, el apóstol Pablo antes de Cristo, como ese Pedro de casa buscando a los cristianos por donde sea. La pasión de Pablo era perseguir, meter preso y hasta matar a todos aquellos que eran seguidores de Jesucristo. Pero es interesante que el que perseguía a la iglesia también fue grandemente perseguido.
Amén. Saulo, que en un momento dado era el que perseguía la iglesia, después de Cristo entendió lo que verdaderamente era ser un discípulo de Jesucristo. Entendió lo que era ser perseguido por la justicia y por la causa de Jesucristo. Escucha aquí en 2 Corintios, todo el mundo, capítulo 11, versículos del 23 al 28. Aquí el apóstol Pablo dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablando. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Versículo 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros los ríos, peligros de ladrones, peligros de las naciones, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, peligros, 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 azotes, azotes, azotes por la causa de Jesucristo. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se golpeaba cada día, la preocupación por todas las iglesias. Aquí, escucha hermano, estamos hablando acerca de la persecución, pero todo aquel que está en Cristo ama el cuerpo de Cristo. Y que escucha esto, el que está en Cristo no va a permitir que alguien venga a la casa de Dios a hacerle el daño al cuerpo de Cristo. Eso no solamente es el trabajo del pastor. Amén. Porque la cosa es que en muchas iglesias nadie dice nada hasta que el pastor se entere. Si ustedes saben algo, si son seguidores de Cristo, que hay alguien que está viviendo en pecado, hay alguien que está maquinando algo, lo que sea, ustedes, bajo la autoridad de la palabra, bajo la llenura del Espíritu Santo, pueden amonestar a este hermano o esta hermana para que paren de hacer lo que están haciendo. Les puedes presentar la palabra a ellos con humildad, con la esperanza de que fulano de tal cambie de corazón, cambie de mente. El pastor no es soberano. El pastor no tiene 1 millón de ojos. Tenemos que amar a Cristo, todos nosotros. Tenemos que luchar por la justicia de Cristo. Tenemos que pelear por la causa de Cristo, por la sanidad de la iglesia, por la pureza del evangelio, hermanos. No podemos dejar que la gente venga a la iglesia a hacer lo que le dé la gana. No puede suceder. Escuche, el famoso mártir de Alemania, Dietrich Bonhoeffer, dijo esto: el sufrimiento es la insignia del verdadero cristiano. El discípulo no está por encima de su maestro. El ser discípulo significa lealtad a Cristo que sufrió. Y por lo tanto, no es sorprendente que los cristianos sean llamados a sufrir. Una vez más, el sufrimiento es la insignia del verdadero cristiano. La pregunta mía sería: ¿estás dispuesto tú a cargar esa insignia por el resto de tu vida? Porque es una insignia de sufrimiento y dolor. Pero que Jesucristo también tenía esto en su pecho. Él cargó diariamente con eso. Bonhoeffer también dijo esto: cuando Cristo llama a un hombre, lo invita a que venga a morir. ¿Quieres ser discípulo mío?, dijo Jesucristo. La invitación no es una invitación para prosperidad. La invitación no es una invitación para tener mansiones, para tener una cuenta de banco lleno. No es una invitación para una salud física perfecta. Cuando Jesucristo llama a alguien, cuando Jesucristo llama a su discípulo, lo llama a morir. Amén. ¿Estás dispuesto a seguirme a mí? Excelente. Porque yo morí por la causa de justicia. ¿Estarás tú también dispuesto a sufrir lo mismo? Dios quiera que sí, que el Señor nos ayude a poder hacerlo. También es posible que el creyente sea acusado falsamente. Mateo capítulo 5, versículo 11 dice: bienaventurados seráis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Esa última parte ahí, que digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo.
significa que los incrédulos dirán mentiras deliberadas sobre nosotros con el propósito de difamarnos y manchar el nombre de Jesucristo. Hay una buena ilustración de esto y voy a compartirla con ustedes en este momento. Esto que está aquí me trae a la mente la gran mentira y difamación y persecución contra los cristianos bajo Nerón, el sexto emperador romano. Escuche, Nerón dio la orden para que encendieran a Roma. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Ok. Sin embargo, le echó la culpa a los cristianos en ese tiempo. John Fox, escritor del libro titulado El Libro de los Mártires, dijo con relación a Nerón: este terrible incendio duró 9 años. Cuando Nerón descubrió que su conducta era intensamente censurada y que era objeto de un profundo odio, decidió inculpar a los cristianos, a la vez para excusarse, para aprovechar la oportunidad para llenar su mirada con nuevas crueldades. Esta fue la causa de la primera persecución, y las brutalidades cometidas contra los cristianos fueron tales que incluso movieron a los mismos romanos a compasión. Eran tan feas y tan terribles las persecuciones de los cristianos que hasta los mismos romanos tuvieron compasión de los cristianos. Nerón incluso refinó su crueldad inventó todo tipo de castigo contra los cristianos que pudieron inventar la más infernal imaginación. En particular, hizo que algunos fueran cocidos en pieles de animales silvestres, antojándolos a los perros hasta que expiraran. A otros los vistió de camisas endurecidas con cera, atándolos a los postes, y los encendió en sus jardines para iluminarlos. En otras palabras, Nerón usó cristianos como velas en sus jardines, ahí nuestros hermanos en Cristo colgando en cruces, quemándose en el aire vivo ahí como candela, como velas. Estas persecuciones o esta persecución fue general por todo el imperio romano, y aquí está lo que me encanta de esto, pero más bien aumentó que disminuyó el espíritu del cristianismo. Ahí está la cosa. Los quemaron, los mataron, pero ¿qué sucede? Todo el mundo sabe aquí que la sangre de los mártires fue, es y siempre será la semilla de la iglesia. Amén. Mientras más nos matan, más crece la iglesia. Mientras más nos persiguen, más crece la iglesia. Amén. Si quieres destruir la iglesia, no le hagas nada. Y por eso es que nosotros estamos en el estado que estamos en el día de hoy, especialmente aquí en los Estados Unidos. Ahora, somos perseguidos, somewhere. Pero esa persecución que muchos de nuestros hermanos en Cristo han pasado y están pasando en este momento, we have no idea what that's like. No idea what that's like. Pero quién sabe si un momento llegará. Hasta ahora hemos visto la causa detrás de la persecución. Hemos visto también 3 tipos de persecuciones que todo creyente posiblemente pueda experimentar por la causa de Cristo. Número 3, su bosquejo, ¿cómo debemos responder a la persecución? Aquí lo dice claramente. Mateo 5:12 dice, gozaos y ¿qué? Alegraos. O sea, ¿cómo yo debo responder a la persecución? ¿Cómo debo responder cuando tengo conflictos con otras personas por la causa de Cristo? ¿Cómo debo responder cuando me botan del trabajo por la causa de Cristo? ¿Cómo debo responder cuando el maestro me da una F a mí porque yo amo a Jesucristo? ¿Cómo yo debo responder a todo esto? Aquí Jesucristo dice, gozaos y alegraos. Subraya la palabra gozaos. Gozaos en el griego se traduce a Jairo, que significa alegre, feliz y regocijar.
La palabra gozaos describe un cambio físico en el semblante, algo que uno no puede fingir. Esto es algo que uno no puede fingir. And by the way, cuando estás sufriendo, es imposible fingir gozo. Amén. ¿Sabes? Cuando yo estoy siendo perseguido por la causa de Cristo, si tengo gozo en mi corazón, ese gozo es imposible fingir. Porque nuestra naturaleza es que estar quebrantado cuando somos quebrantados. Sufrir cuando estamos sufriendo. Amén. Pero aquí lo que dice la palabra de Dios es que el cristiano puede tener gozo, puede tener paz, puede regocijarse en medio de la persecución. También tenemos la palabra alegraos. Esa palabra en el griego se traduce a agilao, que significa saltar o brotar. La palabra alegraos literalmente significa esto: saltar o brotar de alegría, saltar con tanto gozo. ¿Por qué? Porque está siendo perseguido. Eso tiene sentido, hermanos. O sea, ¿quién quiere tener conflictos? ¿Quién quiere tener problemas? ¿Cuántos de nosotros queremos que nos metan en la cárcel por la causa de Cristo? ¿Y cuántos de nosotros quieren que nos persigan, que nos maten por la causa de Cristo? ¿Cómo es posible entonces que Jesucristo aquí en su palabra nos diga que tengan gozo y que estén alegres cuando están siendo perseguidos por mi causa y por mi nombre? ¿Cómo es posible? Pues aquí lo dice. Porque vuestra recompensa es grande, ¿qué? En el cielo. Primeramente, lo que la persecución hace es que it gets our eyes from this world, remueve nuestros ojos del mundo y nos enfoca directamente en el mundo que viene, enfocándonos en el cielo, enfocándonos en las promesas de Dios. Este mundo va a pasar, el sufrimiento va a pasar, pero lo eterno será para siempre. Este versículo, Jesús nos da dos razones por la cual tú y yo podemos estar gozosos y alegres en medio de la persecución. Como dije, primeramente, tú y yo podemos tener gozo, podemos estar gozosos y alegres porque hay una recompensa en el cielo. Lo que dice aquí es que vuestra recompensa es grande, grande. Otras palabras, es más de lo que tú y yo nos podemos imaginar. La recompensa será abundante, gigantesca, enorme, tremenda. Y por eso es que Jesús dice, gozaos y estés alegre. Pero también vemos aquí que podemos estar alegres porque persiguieron a los profetas que vinieron antes de vosotros. Hay dos cosas. Hermano y hermana, si te persiguen por la causa de Jesucristo, puedes estar alegre porque hay un tesoro en el cielo. Y número dos, porque lo que te están haciendo a ti, también se lo hicieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Yo no sé de ustedes, pero los profetas, that's a big deal. No hubieron muchos profetas, para empezar. No hubieron muchos, hubieron pocos profetas. Pero qué bendición de que el Señor te escoja a ti y diga, tú eres mío. Y te va a hacer el trabajo tuyo. Tú vas a proclamarme a mí en esta nación y por todo el mundo. Y posiblemente te vaya a costar tu vida, pero no te preocupes porque yo soy tu Dios. Yo quiero identificarme con esas personas. Yo quiero tener parte en eso. Posiblemente, humanamente hablando, no somos grandes personas. No, el Señor no nos ha dado las habilidades de jugar deportes. Posiblemente no podemos cantar bien, no somos muy inteligentes, pero ¿tú sabes qué? Tú y yo podemos tener parte en esto. Tú y yo podemos ser parte del equipo de todos aquellos que han venido antes de nosotros, que han sufrido por la causa de Jesucristo. Es posible que tú y yo podamos ser parte de ese equipo, pertenecer al equipo de las personas que sufrieron por la causa de Jesucristo. Y aquí la palabra de Dios dice que estés alegre y gozoso si perteneces a ese equipo. En Hechos, capítulo 5, versículo 41 dice así: ellos salieron de la presencia del concilio, está hablando de los cristianos que estaban siendo perseguidos, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas por la causa del nombre de Jesucristo.
El ser perseguido, hermanos, es una insignia de honor y debe llenar nuestros corazones con gran gozo. Alguien una vez dijo esto: la fe hace cristianos, la vida prueba el cristiano, el sufrimiento confirma el cristiano y la muerte coronará al cristiano. Como conclusión, muchos santos a lo largo de los siglos han contado el costo de ser discípulos de Cristo. Uno de esos santos se llamaba Juan Crisóstomo, cuyo nombre significa boca de oro. Juan Crisóstomos, en sus predicaciones contra el pecado, ofendió grandemente a la emperatriz Eudoxia. Cuando Crisóstomo fue convocado ante el emperador Arcadio y fue amenazado con el exilio, a menos que cesara de predicar sermones ofensivos, Crisóstomo respondió como alguien que estaba completamente confiado en Jesús y sus promesas. Este fue el relato entre Crisóstomo y su emperador. El emperador le dijo a Crisóstomo: si no paras de predicar sermones ofensivos, te exiliaré. Señor, nunca podrás exiliarme, porque el mundo es la casa de mi Padre. Entonces te mataré, dijo Arcadio. Mi cuerpo físico lo puedes destruir, pero mi espíritu nunca podrás destruirlo, porque mi vida está escondida en Cristo. Todo tu tesoro será confiscado, amenazó nuevamente el emperador. Señor, eso tampoco puedes hacer, porque mi tesoro está en el cielo, donde ninguno puede quitar ni robar. Entonces te expulsaré de los hombres y no te quedará amigos. Fue la última frustrada amenaza del emperador. Y aquí Crisóstomo respondió: eso tampoco puedes hacerlo, porque tengo un amigo en el cielo que ha dicho: nunca te dejaré ni te abandonaré. Hermanos, si estamos en Cristo y si gozosamente obedecemos su palabra, vamos a experimentar persecución en este mundo. Por eso debemos utilizar Mateo capítulo 5 del 10 al 12 como un escudo de protección contra los dardos del enemigo que intentan a desanimarnos en momentos de persecución en nuestra vida. Una vez más, todo el mundo ahí en su bosquejo, Mateo capítulo 5, versículo del 10 al 12, todo el mundo junto. Leámoslos juntos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seráis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes de vosotros. Pregunta: ¿cuándo fue la última vez que fuiste perseguido por la causa del nombre de Jesucristo? ¿Cuándo fue la última vez que eso te sucedió? ¿Qué has hecho en el último mes que haya provocado que alguien desafíe tu fe? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste rechazado por otros simplemente por obedecer a Dios y su palabra? ¿Cuándo fue la última vez que defendiste la causa de Cristo y la pureza del Evangelio? Pastor, a mí nunca me ha pasado nada de eso. Si ese es el caso por alguno de ustedes, mi exhortación es que se examinen. Si estás en Cristo, vas a ser perseguido de una manera u otra, siendo afuera de la iglesia o adentro de la iglesia. Para aquellos que sí han sido perseguidos y que posiblemente están siendo perseguidos en este momento, los dejo con Juan capítulo 16, versículo 33. Todo el mundo busque ahí en su Biblia. Juan capítulo 16, versículo 33. Y terminamos. Si tienes ese pasaje, dirá amén. Amén. Amén.
Juan capítulo 16, versículo 33 dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Estás siendo perseguido por la causa de Jesucristo? ¿Por justicia? Aquí Jesucristo dice que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Hay paz en Jesucristo. Hay paz en la tormenta. Amén. Pero la paz solamente se halla en Cristo. Y esto es lo que dice: en el mundo tendráis que... va a haber aflicción por causa de Cristo. Porque estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Porque estamos viviendo conforme a lo que dice la palabra de Dios. Si estamos siendo perseguidos por eso, gloria a Dios. Si estamos siendo perseguidos por eso, tenemos que estar alegres y gozosos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendráis aflicción, pero confiad. Ten confianza, chico. No devuelvas el mal con el mal. Devuelve el mal con el bien. ¿Estás confiado de eso? Deja que yo pelee las batallas por ti. Ten confianza en mí, chico. Posiblemente tú tienes derecho, pero el cristiano, ¿qué hace con sus derechos? Los echa hacia el lado. Cristo pelea por mí, lucha por mí, porque todo el que está en Cristo sabe una cosa: que Dios es soberano. Dios sabe todas las cosas, y pase lo que pase, la luz siempre saldrá a la vista de todo el mundo. Esté confiado, porque yo he vencido el mundo. Yo he vencido el enemigo. Yo he vencido la oscuridad. Amén. That is good. All the time. Oremos. Padre Santo, entregamos nuestras vidas en tus manos. Padre Santo, perdónanos porque muchas veces vivimos vidas que no conducen a la persecución porque amamos al mundo, Señor. Te pido que tú nos perdones por nuestra idolatría, Señor. Perdónanos, Padre Santo, por el deseo de no ser perseguidos, Señor, por justicia. De no ser perseguidos por la causa tuya, Jesucristo. Padre, yo te pido en este momento que nos ayudes, Señor, porque como creyentes no estamos buscando el ser perseguidos, Señor. No estamos detrás de eso. Lo que queremos es vivir conforme a tu voluntad, Padre Santo. Lo que deseamos intensamente es conocer tu palabra y tener el poder para poder obedecerla, Señor. Lo que deseamos es, Señor, santidad, Padre Santo. Lo que deseamos es amarte a ti con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Eso es lo que deseamos, Señor. Y si verdaderamente llegamos a lograr eso por tu gracia y tu misericordia, Señor, eventualmente seremos perseguidos. Y lo que pedimos, Señor, es que si llega ese momento, que tengamos tu mente y recordemos este pasaje y estar alegres y gozosos, Señor. Porque nos identificamos contigo, Padre Santo. Qué bueno eres, Padre Celestial. Gracias por tu preciosa palabra que vivifica el alma que está a punto de morirse, Señor. Oro por mis hermanos en Cristo que están aquí, que están pasando por dificultades, que están siendo perseguidos, Señor. Oro que tu gracia sea suficiente para ellos, mi amado Jesús. Y ayúdanos, Señor, ahora cuando vayamos a salir, de no olvidarnos de las cosas que hemos escuchado, que hemos aprendido. Ayúdanos a ponernos en práctica, Padre Celestial. Y una vez más, Señor, perdónanos por querer ser como el mundo algunas veces, Señor. Nos arrepentimos de eso, Padre Celestial. Lo reconocemos como algo que es pecado delante de ti, Señor. Y ayúdanos, Señor, a seguir tus pasos, Padre Celestial. Padre Santo,
Oramos y pedimos todas estas cosas en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo dice: amén. Que la paz de Dios vaya con ustedes, hermanos. La semana que viene, una vez más, a la casa del Señor para aprenderle su palabra. Amén. God is good all the time.